Hola a todos. Quiero empezar este video con una pregunta. Una pregunta sencilla, pero sospecho que puede incomodar a más de uno. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida has tomado porque realmente las querías? ¿Y cuántas has tomado para no decepcionar a alguien? Piénsalo un momento. No hablo solo de grandes decisiones, no hablo únicamente de casarse o no casarse, tener hijos o no tenerlos, cambiar el trabajo, mudarse de ciudad. Hablo también de cosas mucho más pequeñas. Aceptar una invitación cuando no te apetezca, seguir en un grupo de WhatsApp que llevas años queriendo abandonar, ir a una comida familiar un domingo porque sabes perfectamente lo que pasará si no vas. Son esas pequeñas decisiones cotidianas las que muchas veces revelan cómo funciona realmente una cultura. Y después de 6 años viviendo en España, hay algo que me llama especialmente la atención: la enorme cantidad de energía que muchas personas dedican a no decepcionar a los demás. Lo curioso es que esto no suele reconocerse abiertamente. Si preguntas a alguien, ¿te importa mucho la opinión de los demás?, la mayoría responderá no. Por supuesto que no. Cada uno vive su vida. Yo hago lo que quiero, a mí me da igual. Y sin embargo, observando cómo se toman ciertas decisiones, a veces tengo la sensación de que no nos da tan igual como creemos. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, porque creo que detrás de este miedo a decepcionar hay algo muy profundo sobre la cultura española. Algo que tiene cosas maravillosas y también algunos costes que rara vez discutimos. Pero antes de empezar, si te gustan este tipo de vídeos sobre España, sobre las culturas y esas cosas invisibles que normalmente damos por sentados, suscríbete al canal. Y ahora sí, vamos a hablar de la decepción. Esa palabra que parece pequeña hasta que alguien te decepciona o hasta que eres tú quien decepciona a alguien. Hay algo que me hizo gracia cuando llegué a España. Durante los primeros meses escuchaba constantemente frases como: lo importante es ser feliz, haz lo que quieres, la vida es tuya, nadie puede decidir por ti. Y yo pensaba, qué bien, qué sociedad tan libre, qué cantidad de autonomía, qué maravilla. Y entonces empecé a conocer a las familias y entendí que la realidad era un poco más compleja. Porque una cosa es que nadie decida por ti y otra muy distinta es que nadie tenga expectativas sobre lo que deberías hacer. Y España es una sociedad llena de expectativas, no siempre rígidas, pero están ahí. La expectativa de llamar, la expectativa de aparecer, la expectativa de mantener ciertos vínculos, la expectativa de estar presente, la expectativa de no alejarte demasiado. Y lo fascinante es que muchas veces estas expectativas hacen del cariño, no del control, del cariño. Precisamente por eso son tan difíciles de cuestionar, porque nadie quiere ser la persona que hiere a quienes quiere. Recuerdo una conversación con un amigo español. Llevaba años queriendo irse a vivir al extranjero, años. Cada vez que hablamos del tema, se le iluminaban los ojos.
tenía planes, ideas, proyectos, todo. Y sin embargo, nunca se iba. Hasta que un día le pregunté directamente, ¿qué es exactamente lo que te frena? Pensó unos segundos y me respondió algo que me pareció extremadamente honesto. Mis padres. Yo esperaba otra respuesta, dinero, trabajo, miedo, idioma, algo así. Pero no, la respuesta era mucho más simple. No quería decepcionarlos, ni preocuparlos, ni hacerles sentir que los abandonaba. Y ahí entendí algo. Muchas veces no dejamos de hacer cosas porque no queramos hacerlas. Dejamos de hacerlas porque no queremos gestionar la relación emocional de los demás. Y eso es muy diferente. Creo que en España existe una sensibilidad muy especial hacia el impacto emocional que nuestras decisiones tienen sobre otras personas. Y esto tiene aspectos preciosos. Porque significa que las relaciones importan de verdad. No solo en teoría, no solo en Instagram, no solo en los discursos, importan en la práctica. Cuando alguien tiene un problema, aparece la familia. Cuando alguien necesita ayuda, aparecen los amigos. Y cuando alguien se rompe, rara vez se rompe completamente solo. Esto es una enorme fortaleza cultural. Y creo sinceramente que muchas sociedades más individualistas han perdido parte de esto. Pero toda fortaleza tiene un precio. Y el precio de esta fortaleza es que a veces cuesta mucho separarse, cuesta mucho diferenciarse, cuesta mucho tomar decisiones que los demás no entienden. Porque cuando las relaciones tienen tanta valor, decepcionar también pesa más. Antes de continuar, quiero contaros algo. Durante los últimos años, muchas de esas reflexiones acabaron convirtiéndose en un libro. Se llama Lo que los españoles no ven, una mirada rusa a las reglas invisibles de España. No es un libro sobre España, o al menos no exactamente. Es un libro sobre las cosas que una mirada externa puede enseñarnos sobre nosotros mismos. Os dejaré el enlace abajo porque voy a hablar bastante de algunas ideas que aparecen ahí. Vamos ya. Hay una situación que me parece especialmente española. No sé si os reconoceréis en ella. Alguien propone un plan. No te apetece, no quieres ir, no tienes energía, necesitas descansar y sin embargo acabas yendo. No porque te obliguen, no porque te amanecen, no porque exista una coincidencia objetiva, simplemente porque sabes que alguien puede sentirse mal. Y de repente pasas 3 horas en una terraza donde realmente no querías estar, sonriendo, comiendo bravas, preguntándote por qué no te quedaste en casa viendo Netflix. Y mientras tanto, todos dicen, qué bien que hayas venido. Y tú piensas, si supieras la negociación interna que ha habido para llegar hasta aquí. Creo que todos hemos vivido algo parecido. Lo interesante es que este patrón aparece también en decisiones mucho más importantes. Personas que permanecen años en trabajos que ya no soportan. Personas que retrasan cambios de vida. Personas que continúan relaciones terminadas emocionalmente hace tiempo. Personas que siguen un camino que ya no sienten como propio. No porque les falte valentía, no porque sean débiles, sino porque romper una expectativa social siempre tiene un coste emocional. Y
cuanto más conectada está una cultura a las relaciones, mayor suele ser ese coste. Hay una pregunta que me hace muchas veces mientras escribía mi libro y es una pregunta que quiero compartir con vosotros. ¿Cómo sabéis si una decisión es realmente vuestra? Parece una pregunta sencilla, pero no lo sé, porque nuestras decisiones nunca nacen en el vacío. Siempre están mezcladas con expectativas, con lealtades, con afectos, con historias familiares, con normas invisibles, con ideas sobre lo que significa ser una buena persona, un buen hijo, una buena madre, un buen amigo, y a veces confundimos estas expectativas con nuestros propios deseos. Voy a contaros otra historia que ilustra esto perfectamente. Una mujer de unos 40 años, sin hijos, profesionalmente exitosa, feliz con su vida y sin embargo llevaba años respondiendo exactamente la misma pregunta. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar, cada comida, cada semana, la misma. ¿Y tú, para cuándo? Ella se reía, contestaba, bromeaba, cambiaba la tema, pero después de años escuchando lo mismo, empezó a preguntarse algo inquietante. No si quería tener hijos, sino si realmente no los quería. O si estaba defendiendo una decisión porque ya había invertido demasiado en ella. La pregunta no surgió de ella. La pregunta surgió de la presión constante del entorno, y creo que esto ocurre más de lo que imaginamos. Lo curioso es que España se considera una sociedad muy moderna, y lo es, pero sigue siendo una sociedad profundamente relacional. Y eso significa que las decisiones rara vez afectan solo al individuo, afectan a una red, afectan a padres, hermanos, amigos, parejas, incluso abuelos y primos, vecinos que saben demasiado. Y aquí permitidme un pequeño comentario. Creo que los vecinos españoles tienen información sobre nuestras vidas que ni nosotros mismos conocemos. A veces saben antes que tú que te vas a divorciar. Todavía está dudando y ellos ya lo han comentado en 3 portales distintos. Es un talento nacional que merece ser estudiado científicamente. Pero bromas aparte, hay algo importante aquí. No creo que el problema sea preocuparnos por los demás. El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos qué queremos nosotros. Cuando la prioridad constante es no decepcionar. Cuando evitar una incomodidad inmediata empieza a construir una insatisfacción a largo plazo. Porque tarde aparece una factura y esa factura suele llegar en forma de resentimiento. No hacia los demás, sino hacia uno mismo. De hecho, creo que una de las señales más claras de madurez emocional consiste en aprender a decepcionar un poco, no mucho, no gratuitamente, no por rebeldía, pero sí un poquito para vivir una vida que realmente te pertenezca. Porque es imposible construir una vida auténtica sin decepcionar ocasionalmente a alguien. Yo creo que es imposible. Si intentas satisfacer todas las expectativas, acabarás viviendo una existencia diseñada por consenso, y las vidas diseñadas por consenso suelen parecer muy razonables desde fuera, pero muy vacías desde dentro. Esta fue una de las conclusiones más importantes a las que llegué escribiendo en mi libro. Yo pensaba que estaba observando
la cultura española. Y poco a poco descubrí que también estaba observando una tendencia profundamente humana. La dificultad de distinguir entre lo que queremos y lo que esperamos que los demás quieren de nosotros. Por eso el libro no trata realmente sobre España. Sí, España es el punto de partida. La pregunta de fondo es otra. ¿Cuántas de las cosas que consideramos decisiones personales son realmente personales? ¿Y qué ocurre cuando empezamos a hacernos esta pregunta con honestidad? Quiero terminar con una reflexión. Creo que el mundo a decepcionar existe porque las relaciones importan. Y eso no es algo malo. Al contrario, es una de las cosas más bonitas de esta cultura. Lo que quizá merece ser revisando no es el deseo de cuidar a los demás, sino la idea de que cuidar a los demás siempre implica sacrificarse a uno mismo, porque no es verdad. A veces la decisión más honesta para todos es precisamente aquella que decepciona a alguien en el corto plazo y libera a todos en el largo. Así que te dejo una pregunta sencilla pero difícil. ¿Qué decisión estás posponiendo porque no quieres decepcionar a alguien? Déjamela en los comentarios. Creo que las respuestas pueden ser más interesantes que el propio vídeo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal. Y si quieres profundizar en todas estas ideas sobre cultura, identidad y autoconocimiento, te dejo también mi libro en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Esta era Spanish Saga. Me llamo Irina. Chao, cacao.